Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Repsol. Lubricantes Repsol. Cambia por Repsol y cambia tu auto por un 0 kilómetro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Sin Límites. Hoy vamos a abordar dos temas que son realmente, a nuestro modo de ver, muy importantes. Uno, la crisis de la brucelosis en el tema de la Facultad de Veterinaria, pero que en realidad es una crisis, o sea, es el síntoma de una crisis moral muy profunda que está sufriendo nuestro país, estimados amigos. Y la segunda cuestión, el fundamentalismo religioso en la ideología de género, en el segundo bloque de nuestro programa. Y antes de empezar y presentar a nuestros invitados, quiero simplemente reflexionar dos cositas sobre la posición del ministro Enrique Riera, cuya renuncia están pidiendo el sindicato de directores y el sindicato de maestros rurales, estimados amigos. La renuncia de Enrique Riera está justificada, porque ni en la época de la dictadura, ni ningún ministro de educación de Alfredo Stroessner, estimados amigos, se animó a decir en público que sometía el sistema público de educación a las necesidades político-partidarias. Ni Stroessner. Enrique Riera tiene el dudoso mérito de ser el primero que saca la careta de lo que es este gobierno. En fin, y simplemente lo que tiene que hacer el señor Riera es dejar de dar excusas sobre que se sacó de contexto su frase, porque está filmada, fue proyectada en todos los noticieros, todos los canales, y presentar una digna renuncia para ver si puede, desde el sector privado, reconstruir su destruida imagen pública. Carlos Gómez, ¿cómo te va? Excelente, Enrique, un saludo para vos y también para toda la audiencia. Edición del domingo 22 de octubre. Por supuesto, vamos hasta las 23 con varios temas que analizar. En definitiva, parte de la polémica política de la semana se dio con las declaraciones del ministro Enrique Riera, quien hasta el viernes aproximadamente terminaba justificando estas declaraciones. Él decía que lo hizo en un ambiente de amigos, en un ambiente hasta si se quiere familiar, pero no deja de sorprender que haya arengado prácticamente a los docentes a votar por él y por el presidente de la República. Decía, entre otras cosas, el ministro Enrique Riera: yo soy su jefe y tienen que votar por su jefe en las próximas elecciones. Todos tienen que ponerse la camiseta de honor colorado. Y llama la atención, ¿verdad? Porque cuando asumía el Ministerio de Educación y Ciencias, el ministro Enrique Riera criticaba duramente la politización del sector docente. Hoy, instrumentando desde el Estado un discurso político, bueno, se sirve de esta plataforma también con miras al 2018. Y ya, como estabas adelantando, Enrique, nuestro primer tema de la noche tiene que ver con la crisis de brucelosis, esta enfermedad crónica incurable que puede causar esterilidad y aborto. Mucho se ha hablado, mucho se ha debatido, hay tantas cosas que analizar al respecto. Por supuesto, focos de corrupción en la Facultad de Veterinaria, de Ciencias Veterinarias propiamente, y para eso nos acompañan dos especialistas en la materia que ya los presentamos a continuación. El doctor Diego Ayala. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Muy buenas noches a usted y a toda la teleaudiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una costumbre acá, Diego, y es queremos saber por qué vos sos un referente en esta materia. Bueno, soy el presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales del Paraguay. También somos miembros de la FIABA, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Pequeños Animales. Y a partir del año pasado de la UASABA, que es la Asociación Mundial de Veterinaria. Y también miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay. Y egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de De la que Asunción. está ahora en problema. De la que tenemos problemas hoy en día. Carlos. Y también nos acompaña el doctor Luis Acuña. Le estaba consultando al doctor, a qué gremio representa. Él es presidente de la Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay, y bueno, él nos va a ayudar también desde su posición y con toda su experiencia e información a entender todo este problema, esta crisis. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches.
Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos, también, aparte del currículum que Carlos acaba de leer, ¿algo que agregar sobre...? Sí, yo soy docente de la Facultad Veterinaria, soy jefe de cátedra de 2 asignaturas que son las de epidemiología y de salud pública. Justamente que estamos abordando este problema. Fui funcionario del SENACSA durante 25 años, llegué a la presidencia y luego dejé para dedicarme exclusivamente a la docencia. Correctísimo. Carlos, ¿me permitís un segundito? Porque quiero decir algo que me olvidé. Miren mi ropita. Es de Perry Ellis. Está en el segundo piso del Shopping del Sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Media estación. Acá hoy saco porque, bueno, está medio refrescando. Tampoco el festival, ¿verdad? Pero bueno, está. Pero para que ustedes vean que hay disponibilidad para cualquier tipo de clima y estación. Gracias a la gente de Perry Ellis, muy amable. Bueno, volviendo a nuestro tema, la información que se generaba ya el viernes en hora de la noche daba cuenta de una decisión del Consejo Superior Universitario de la Facultad de Ciencias Veterinarias que decidió por mayoría destituir del cargo a la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en este caso la doctora Azucena Cabrera. De hecho, el Ministerio Público también anunciaba la semana pasada la imputación de esta mujer y otras 2 personas por omitir información valiosa en cuanto a salud pública. Y bueno, es lo que vamos a tratar de entender y explicar con mucha claridad a toda la audiencia. Así que podemos iniciar, Enrique. Sí, señor. Bueno, Diego, no quiero repetir contigo la pregunta que te hicimos en otros noticieros. Entonces, Luis, quiero que nos cuentes un poquito para que la gente que está viendo y quiere entender un poquito, quiero que le expliques a cada uno de nosotros qué nos hace la brucelosis, qué pasa con el cuerpo humano cuando adquiere este mal y cuál es su prognosis, cómo se desarrolla esto. Diego ya dijo eso, pero no quiero repetirle con él, así que... Sí, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que es propia de los animales, en donde el hombre puede ingresar dentro de ese circuito de transmisión, por eso se denomina una enfermedad zoonótica. Se le califica como una de las zoonosis mayores. ¿Por qué? Porque por su frecuencia, es bastante frecuente, por la gravedad de la enfermedad en el hombre y por varias otras razones, ¿verdad? Entonces es una zoonosis mayor. Esta enfermedad, cuando el hombre se contagia, el hombre es sumamente susceptible a todos los tipos de brucelas, porque existen varios tipos de brucelas. Una de ellas es la que presuntamente está atacando a las cabras. Sí. Pero existe también otras brucelas adaptadas a otras especies. La brucela abortus en el bovino, la brucela ovis en la oveja, la brucela canis inclusive en el can, en los cánidos, y la brucela suis en el porcino, en la especie suina. Cuando llega al hombre, el comportamiento clínico es muy diferente en los animales y el hombre. Eso es una característica de la enfermedad y generalmente de las enfermedades zoonóticas. Si bien es cierto, en los animales se manifiesta de una manera prácticamente reproductiva, es decir, ataca el sistema reproductivo, produciendo abortos principalmente, que es el síntoma característico y casi único visible en los animales. Sin embargo, en el hombre, que es tan susceptible, tiene primero una patogenia, es decir, una trayectoria desde el ingreso de la brucela hasta el último daño que pueda producir en el ser humano. Tiene una fase primeramente aguda, que es una crisis bastante seria, para luego ir cronificándose. Su característica también es que es incurable, porque esta bacteria se aloja intracelularmente en ciertos tejidos del cuerpo y prácticamente es imposible llegar con el tratamiento tradicional hasta la brucela. Claro. O sea, estas personas, perdón Carlos, una cosita nomás, para poner lo que queremos mostrar cuando estás exponiendo este diagnóstico, Luis, es la monstruosa responsabilidad penal que le cabe a todos los que están involucrados en esta cuestión, monstruosa. Entonces, primera cuestión, y te dejo seguir desarrollando, esto es incurable. O sea, estas personas que están contagiadas ya para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Solo que, la ventaja es que con un tratamiento lo que se hace es manejable. Claro. Porque una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, que se cronifica. Entonces, ¿por qué es que digo manejable? Porque es una enfermedad que en el hombre produce crisis, severas crisis,
que la primera crisis es la fase aguda, Sí. que se caracteriza por una fiebre alta, que es ondulante, es decir, que baja y sube la temperatura. Esa fiebre no baja ni con ningún antipirético y es en onda, ¿verdad? Baja y sube. Se presenta generalmente las crisis a la tardecita, fuertes dolores de cabeza. Esa fiebre alta es realmente muy alta. Hay dolores articulares muy fuertes, principalmente de las grandes articulaciones, la rodilla, el codo, Mismo de los seres humanos. Esto afecta también a las defensas, afecta a órganos vitales, al todo el Claro, sistema por eso inmunitario. dije sistémico, porque Sí. ¿cuál es lo que viene ahora, después, durante esta y después de estas crisis? El hígado, los riñones, las grandes articulaciones, de lo que estoy hablando. Sí. Inclusive puede tomar una forma llamada meningia o nerviosa, que es la más grave de todas. Claro. Estaba leyendo también que en el caso de los seres humanos, se entiende, produce lo mismo que en el caso de las cabras. ¿Puede producir abortos o no? No es, ¿O esterilidad? no es lo más frecuente, no es lo más frecuente. Pero una vez que se haya alojado, es decir, después de esa fase inicial de la crisis, posteriormente cuando se cronifica, puede ubicarse en varias partes del cuerpo. Una de ellas es la ubicación también reproductiva en el hombre, pero no es la más frecuente. ¿Por qué? Porque tiene una explicación médica y patológica, porque estas bacterias son anaeróbicas, es decir, preferentemente viven sin el oxígeno, Claro. se ubican en ciertos lugares muy especiales, además de que tienen una preferencia por ciertos productos que se encuentran en los animales en el órgano reproductivo. Por ejemplo, un producto tipo alcohol que se llama eritritol y ciertas glucosas que están en el aparato reproductivo y que eso se enriquece durante la gestación. Entonces las bacterias, las brucelas se concentran masivamente en esos lugares y produce finalmente el aborto. En el hombre no existe este producto, por lo tanto entonces puede ubicarse en cualquier lugar. Puede llegar, si afecta, si llega a afectar al tejido reproductivo, tanto del hombre como de la mujer, puede producir infertilidad también, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que posteriormente afecte el hígado y la ubicación preferencial es la articular, ubicándose principalmente en las articulaciones intervertebrales, en los discos vertebrales, produciendo lo que se llama, en términos médicos, una espondilitis, inflamación de las articulaciones de la columna, que luego se cronifica y se fibrosa esas inflamaciones y se convierte en una espondilosis severa. Es decir, se fibrosan lo que normalmente tienen una articulación fácil de nuestra columna, eso se inmoviliza porque se fibrosa aquello. Y luego inclusive con esa inflamación crónica hay depósitos calcáreos y se osifica la columna vertebral. O sea, uno pierde movimiento. Totalmente. Y lo mismo ocurre también con otras grandes articulaciones. O sea, desde todo punto de vista, la enfermedad es grave y la repercusión de los procedimientos, como en este caso, también son graves. Graves desde todo punto de vista. Diego, vamos a entrar en un ratito en la explicación un poco de todo el organigrama que nos conduce a esta situación, pero quiero puntualizar un poquito lo ocurrido el viernes a la tarde-noche, la destitución de la decana, pero quiero que nos expliques un poquito institucionalmente cómo se produjo, cómo se llega a eso, qué responsabilidad están pidiendo, digamos, desde la Facultad Veterinaria a la decana en este tema y bueno, que produjo su reemplazo, ¿verdad? Bueno, ya es prácticamente de público conocimiento que la señora decana saliente, digamos, ¿verdad? La doctora Azucena, fue imputada por el Ministerio Público, como así también otros dos colegas. Entonces el Consejo Directivo, hay dos cosas que hay que entender. Esta mañana fue la reunión del Consejo Superior Universitario, sí, ¿verdad? Que aglutina representantes de todas las facultades que componen la Universidad Nacional de Asunción. La doctora Azucena había solicitado al Consejo Superior Universitario la intervención de la Facultad Veterinaria, entonces por eso se reunió esta mañana para tratar ese tema los miembros de dicho consejo y lógicamente los estamentos de la Facultad Veterinaria, los docentes, los egresados no docentes y especialmente los estudiantes se estuvieron manifestando lógicamente para evitar ese hecho
lógicamente se dieron cuenta al Consejo Superior Universitario que no había ningún artículo que le atribuía para llegar a Una intervención. una intervención en la Facultad de Veterinaria. Entonces se rechazó ese pedido de la doctora Azucena y a la tarde, a las 5 de la tarde, comenzó la sesión extraordinaria del Consejo de la Facultad de Veterinaria, ¿verdad? En la cual se le suspende del cargo a la doctora Azucena y recién, hace poquito, se decidió se le dio el cargo de decana a la que era la vicedecana, la doctora Elizabeth Núñez, ¿verdad? Ella va a estar actuando como decana ahora mismo de la Facultad Veterinaria. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora y veremos esto cómo va a proseguir en la Facultad Veterinaria, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de la vicedecana? Porque ella forma parte, digamos, también de todo el organigrama, toma decisiones, está en contacto constante con la decana hoy destituida, ¿verdad? Bueno, desde el primer momento que el gremio tuvo conocimiento de esto, nosotros solicitamos una información o un comunicado de las autoridades de la Facultad Veterinaria, ¿verdad? Siempre se nos rechazó y luego comenzaron a salir los comunicados de los representantes no docentes, que ahí en esa misma nota también firmaba la señora vicedecana, la doctora Elizabeth Núñez en ese momento, mencionando de que ellos jamás fueron comunicados ni notificados sobre el hecho del brote de brucelosis en la granja de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ¿verdad? Como así también sacaron comunicados los representantes no docentes y también los estudiantes de la facultad, ¿verdad? Ah. Entonces... Digamos que con ese gesto ella se despega de todo el escándalo, ¿verdad? No, tenemos entendido que ella inclusive solicitó que se le realice un sumario administrativo, ¿verdad? Le conocemos a la doctora Elizabeth Núñez, sabemos que muchas cosas cuando ella era vicedecana se le escondía, no se le daba informaciones, ¿verdad? Y bueno, en realidad esperemos de que se realice también el sumario administrativo correspondiente para saber si es que tiene alguna culpa o no y de esta manera también que nuestra casa de estudios comience a organizarse, a ordenarse y a tener otra vez la credibilidad que alguna vez tuvimos, ¿verdad? Claro, para puntualizar nomás, ¿verdad? Y cerrar este punto. ¿Hay confianza entonces en Elizabeth Núñez, en la doctora Elizabeth Núñez? Lo que hay es esperanzas, en realidad lo que tenemos es esperanzas y le damos un voto de confianza a la doctora, ¿verdad? Por la trayectoria que tiene en la facultad y esperemos que ella no nos haga perder la esperanza que tenemos en que comience a cambiar el estatus de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA. Tenemos que ir a la pausa, Carlos. Sí, señor. La primera pausa de la noche, a la vuelta seguimos debatiendo sobre este tema. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Rápido te recuerdo nuestras cuentas de redes sociales, donde también puedes interactuar con nosotros. Nuestra fanpage en Facebook, Sin Límite, y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlimites_RG, para tus preguntas, sugerencias, lo que quieras. Nuestro primer tema de la noche, como ya sabes, hablamos, analizamos y tratamos de explicar en palabras sencillas esta crisis que se genera en la Facultad de Ciencias Veterinarias en cuanto a la brucelosis. Luis, en el bloque anterior, Diego había hecho un mapa de por qué la decana tiene responsabilidad, pero a mí me llamó la atención un poquito y quiero preguntarte ahora. Yo no puedo creer que el Consejo de Facultad pueda manejarse sin que haya un inventario de notas entradas, notas salidas, información recibida, etcétera, el acta, ¿verdad? Entonces, porque no estoy entendiendo muy bien cómo puede la decana, que tiene que trabajar con un consejo,
mantener cotos de información que no son compartidos con el Consejo. ¿Es regular esto? ¿No es regular? ¿O qué es lo que pasó ahí? Bueno, es regular, o sea, nosotros a nuestro modo de ver, fue regular en este periodo de gobierno, porque antes no. No soy consciente de que haya sido de esa manera. Hemos visto esos problemitas durante este gobierno. Esa falta de transparencia. Esa falta de transparencia, esa falta de manejo, muchas veces informal, y lo cual indudablemente debilita a una institución. Claro, totalmente. Y en este caso, por eso dije al principio, de que grave por donde lo mire, desde el punto de vista médico como también desde el punto de vista del procedimiento. Y faltaron a todo tipo de protocolos de procedimiento sanitario, procedimiento organizativo, manual de procedimiento de bioseguridad y sobre todo en este caso, como está diciendo, sí, en este caso de procedimiento interno, donde tiene que haber, pero yo creo que, y es mi parecer, de que seguramente fue de propósito no dejar ningún documento por las intenciones que se tenía, porque las intenciones que se tenía es que presumimos de que hubo intencionalidad en esconder la información. Claro, el ocultamiento, El ¿verdad? ocultamiento de información, lo Sí. cual deriva en la exposición grave de personas que no sabían, por la falta de información, se expusieron a una gravedad de una enfermedad como esta. Claro, ahora voy a una situación que a mí me parece fundamental para entender un poco qué ocurrió, ¿verdad? O por lo menos un indicio. Estaba leyendo que esto ocurría ya en julio, ¿verdad? Según los reportes de los medios de comunicación, una de las cabras tuvo un aborto en julio de este año, se le practica un estudio laboratorial en agosto y por ende, según las denuncias, las autoridades de la Facultad de Veterinaria ya sabían el caso, pero prefirieron mantenerlo en secreto. ¿Qué nos pueden detallar sobre ese espacio en el tiempo, digamos? Nos situamos en julio, agosto de este año. ¿Qué ocurría en esa fecha? Bueno, en realidad el SENACSA está haciendo sus averiguaciones, ¿verdad? Porque ellos lógicamente tuvieron participación a partir del día lunes 16, cuando realmente ahí recién se le comunicó. Y ellos están haciendo sus investigaciones que seguramente el día de mañana, lunes, vamos a tener los resultados, ¿verdad? Eso sí, quisiera aclarar a la teleaudiencia. La señora decana, en una de sus tantas ideas de brindar responsabilidades, menciona de que ella en junio envió una nota Sí, al SENACSA. SENACSA. Quisiera leer, si me permiten, Sí, la por nota favor, de eso se trata. De eso se que trata. ella envió. San Lorenzo, 15 de junio de 2017, Facultad de Ciencia Veterinaria, 147/2017, el señor profesor doctor Federico Yollada Benítez, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, presente. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de saludarle en nombre de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción y del mío propio, igual a los efectos de solicitar sus buenos oficios en el sentido de posibilitar la presencia de oficiales sanitarios para la verificación de las actividades de tuberculinización y la extracción de sangre para el diagnóstico de enfermedades tales como brucelosis y tuberculosis. Sí. Para un total de 50 animales a ser llevado a cabo la división de ganado bovino lechero y 55 caprinos de la división ganado caprino, dependiente del Departamento de Producción Animal. Actividad programada dentro del calendario correspondiente a la asignatura de Clínica de los Rumiantes del 5º curso de la orientación en Medicina Veterinaria y del plan curricular vigente de esta casa de estudios. Asimismo, según la posibilidad y el parecer del señor presidente, la exoneración de los aranceles, el procedimiento de diagnóstico de muestras a ser remitido al laboratorio para los fines pertinentes dentro del marco del convenio existente entre nuestra casa de estudios y la institución que usted preside. Cabe resaltar que dicho procedimiento es fundamental para la obtención del estatus sanitario apto libre de brucelosis y tuberculosis en la referida dependencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para retirarle mis más cordiales saludos a mi consideración más distinguida, profesora doctora Azucena Daisy Cabrera de Gómez, decana. En ningún momento en esta nota ella menciona de que se está sospechando. Lo que pasa es que en noviembre del 2016 ellos hicieron esto. Entonces, en noviembre del 2016,
le sale el certificado libre de Libre. tuberculosis y brucelosis. Sí. Ese documento dura un año. Sí. De por ende, eso se tendría que volver a hacer en noviembre de este año, de 2017. Sin embargo, no sé por qué razones, ella solicita en junio. Entonces, lógicamente, las autoridades de SENACSA dicen, ¿para qué me piden esto si es que hasta junio tienen su habilitación? De hecho, esa es la justificación que da Senaxa. ¿Por Claro. qué no procede al pedido aparentemente? Claro, No distinto está dentro del sería la calendario. nota Sí. si pediría, sospechamos de casos de enfermedades zoonóticas como la brucelosis porque estamos contando con abortos en la especie caprina de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Lógicamente, ahí es alarmante y de ese primer momento, lógicamente, Se pudo haber SENACSA ya priorizado, se iba. ¿verdad? Lógico, SENACSA automáticamente ya iba a tener presencia en la Facultad Veterinaria para tomar las medidas, hacer muestreo, hacer todo lo que corresponde según el protocolo cuando hay una posible o ya hay casos positivos de brucelosis. Pero en su nota ella jamás menciona, inclusive dice, de acuerdo a su disponibilidad, más o menos está diciendo ella. O sea, dice. O en la cuando nota. tengan tiempo. Cuando sería tengan más o menos, tiempo, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen eso y yo te doy un registro que vale hasta noviembre del 2017 para que yo me vaya en junio. Ahora, pero otra fecha que a mí me parece también importante, porque leía que como no hubo una respuesta por parte de Senaxa, el 29 de septiembre la facultad recurre a un laboratorio privado. Correcto. En realidad un poquito antes, o sea, la segunda quincena el 20 de septiembre más o menos, cuando aborta una cabra, entonces el doctor Espínola nos contó eso en una charla informativa que tuvimos de nuestro estamento, menciona que entonces él le dice justamente a la señora decana, al doctor Serafini, de que abortó una cabra y que querían hacerle los análisis y que le quería hacer brucelosis, ¿verdad? Y le dicen, no, ve otros análisis para hacerle, para ver si es que. Entonces, habla con el laboratorio privado. Ese es Brambila. Brambila, ¿verdad? Que le da en forma gratuita en realidad los análisis y le salieron todos negativos. Entonces le dicen, no puede ser, si es que mi cabra abortó, entonces nosotros no le podemos ya hacer brucelosis. ¿Sí? Le salió positivo, que el informe lo dio el laboratorio Brambila al doctor Espínola el día 26 de septiembre, ¿verdad? Y eso él le comunica en forma verbal a la señora decana. La señora decana le dice que le avise al doctor Serafini, por ser jefe de cátedra de Clínica de los Rumiantes, como así también al doctor Shuaco. Y los tres, en realidad ya le comienzan a decir al doctor Espínola, bueno, esto vamos a sacar un comunicado especial de la Facultad de Veterinaria, de las autoridades, vos tranquilo, deja nuestro cargo. Y pasan los días y él le vuelve a preguntar, ¿verdad? Y las autoridades le dicen, tranquilo nomás doctor, vamos a mantenerlo más ahí. O sea, ni se le comunicó ni siquiera ya el 26 de septiembre, cuando ya hay el primer caso, ni al SENACSA, ni al Ministerio de Salud, mucho menos a los funcionarios de la Facultad Veterinaria y estudiantes. Alumnos. Y la leche se seguía vendiendo, lógicamente, en la Facultad Veterinaria, ¿verdad? Claro, podríamos situarnos entonces, para no perdernos nomás en el espacio y en el tiempo. 26 de septiembre, cuando hay, efectivamente, lejos de toda duda, un análisis laboratorial positivo en cuanto a brucelosis. Sí. Antes había indicios, el aborto, como bien decías, de la cabra, que ocurría en agosto y la otra posterior, pero el 26 de septiembre teníamos un análisis laboratorial que daba positivo y desde ese entonces, hasta hace unas semanas, esa información estaba oculta. Y hasta el 14 de octubre que nos enteramos, el gremio veterinario se enteró de eso y ahí comenzamos lógicamente, a exigir explicaciones, ¿verdad? Luis, acá en este relato que estamos teniendo con Diego, a mí hay dos cosas que no me convencen, no lo que dice Diego, sino de la construcción, ¿verdad? SENACSA sí recibe una nota y aunque yo comparto el punto de vista que él señala en el sentido de que la nota no tiene especificidad, SENACSA tenía que haber intervenido. Y la segunda cuestión es, Brambila toma conocimiento porque hace el análisis y también tenía que haber informado, independientemente
de la orden que hubiera recibido la facultad. ¿O estoy equivocado? No, no, totalmente. En el primer caso, sí, puede ser que sí y no en el sentido de que SENASA tenía que irse. Porque ellos se basan en lo que estaba diciendo el doctor Ayala, en la certificación que dura un Anual, cierto tiempo. claro. Eso es por un lado. Que definitivamente, si efectivamente ellos llamaban la atención sobre casos de aborto sospechosos, se dispara el sistema de alerta y ahí sí o sí el SENASA tiene que ir. Pero en todo caso, no le exime de la responsabilidad a la facultad de todo lo que ocurrió. ¿Por más qué? vale. No. Porque- O sea, Sí. una cosita nomás para puntualizar, Luis. Para mí, acá lo de la facultad es insalvable. O sea, estoy agregando responsabilidades. Es que se agranda el Sí, campo por de supuesto, y responsabilidad. es lo que estamos diciendo. En el segundo punto, con respecto al laboratorio. Los laboratorios privados pueden estar habilitados por el Servicio Oficial Veterinario bajo ciertas condiciones de infraestructura, de procedimientos técnicos y de información. Y hay una obligación de información de los laboratorios privados habilitados a informar todos los datos referentes a los diagnósticos que ellos realizan al servicio veterinario. Aún más enfermedades que están bajo programa. Brucelosis es una enfermedad que está bajo programa, por lo tanto hay una obligación de informar cualquier resultado, negativo o positivo, Claro. tiene que informar. Y no lo hizo. No lo hizo. Y presumimos que no, porque no existen registros de eso y definitivamente no. Claro, porque indistintamente o independientemente a que el consejo universitario o sus principales miembros, en este caso la decana, y algunos docentes que ahora están imputados, pretendieran ocultar la información, el laboratorio pudo compartirla, ¿verdad? Pudo pasarle esa información al Ministerio de Salud o a Senaxa claro. o a ambos. En realidad es obligatorio tanto para el productor, que en este caso es la Facultad Veterinaria, y el laboratorio que realiza el análisis, dentro de las primeras 24 horas, la notificación al SENAXA y al Ministerio de Salud Pública, o aunque sea al SENAXA, ¿verdad? Tal cual. De Bueno, hecho, te- por vamos a eso hacer... es que SENASA justamente suspendió la habilitación de este laboratorio. Suspende la habilitación, correcto. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. A la vuelta vamos a tener un bloque más para seguir analizando este tema. Así que se quedan del otro lado. Tigo Business tiene la solución ideal para su negocio. El Data Center, único en Paraguay, ofrece la opción más segura con tecnología de punta y sin inversión de capital. Así sus datos estarán siempre disponibles para que usted pueda enfocarse 100% en su negocio. Para más información, acérquese a la tienda Tigo más cercana o escríbanos a empresas@tigo.com.py. Tigo Business, una solución para cada negocio. Continuamos con Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Bueno, y siguiendo con el tema que nos ocupa en estos primeros bloques, el brote de brucelosis en la Facultad de Ciencias Veterinarias, estábamos comentando también que la Fiscalía, después de mucha presión mediática, hizo en parte su trabajo de generar una investigación de oficio y tratar de determinar las responsabilidades en esta crisis que se ha generado en la facultad. Estaba leyendo que el fiscal interviniente anuncia por el momento 3 imputaciones, entre ellas la de la exdecana de la Facultad de Veterinaria, Azucena Cabrera, y también otros 2 profesores de la Casa de Estudios que son imputados por este caso. Ahora, lo que llama mucho la atención es también la figura que utiliza el Ministerio Público para proceder a la imputación. Comercialización de alimentos nocivos, porque como bien estaban explicando los invitados, la leche de cabra y el queso se seguía comercializando a pesar de que había claramente un brote en la granja de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estaba leyendo que esta figura del código habla de 3 años de cárcel o multa. ¿Es la única figura penal que se pueda aplicar para este caso? Es lo que también se está debatiendo en la sociedad. Totalmente. Y Diego, para enganchar directo con lo que dijo Carlos, yo creo que acá, y lo hablamos ya,
hay un esquema de encubrimiento que es más grande que la facultad, más grande que el laboratorio, más grande que SENASA y que incluye al Ministerio Público, porque exponer al peligro a una persona por motivo de salud le está llevando a un abogado que contagió VIH a una cantidad de mujeres a una pena que se está pidiendo de, no sé, 20 o 30 años de cárcel. Y resulta que el fiscal aquí no observa que es la misma figura y nos viene con el cuentito de que esto en realidad es vender productos nocivos, cuando en realidad es envenenarle a la gente. ¿Qué pasa con eso, Diego? Bueno, primero que está eso, pero le pedimos un poquito más al fiscal, ¿verdad? Porque en el Código Penal, en el artículo 205, dice de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Inciso 1, el artículo de un establecimiento o empresa y su responsable de la prevención de accidentes de trabajo. Después sigue hablando, ¿verdad? Pero, lógicamente, el fiscal va a manejar esto. Pero escuché justamente cuando estaban hablando con ustedes por radio, de que mencionaba de que ellos son docentes. Y el lugar del trabajo del docente es la facultad veterinaria. Y de ese personal que le maneja a estos animales, que le cuida, le cambia de sector, de que le ordeña y todas esas cosas, son funcionarios. O sea, su lugar de trabajo es la facultad veterinaria. ¿Y por qué estamos hablando de exposición al peligro? Porque es cierto, como dijo una colega, los veterinarios estamos conscientes de que podemos contraer cualquier tipo de enfermedades por nuestro trabajo, igual que los médicos de medicina humana, ¿verdad? Pero es totalmente distinto cuando se te esconde la información, Claro, Y se te expone al peligro. lógicamente, de que hay un brote de una enfermedad zoonótica. Entonces uno se va, como diariamente trabaja con esos animales, sin algún tipo de prevención, ¿verdad? Entonces, para mí, la señora decana le expuso a los funcionarios de la facultad veterinaria, a los alumnos de la facultad veterinaria y también a los visitantes de la facultad veterinaria. Entonces estamos pudiendo hablar de que también sería real el artículo 205 del Código Penal, ¿verdad? Claro. Lo que se le pide al Ministerio Público es, por favor, ¿verdad? Que no nos traten de tomar de idiotas, porque Claro. están tan acostumbrados a tomarnos el pelo Todo el día con nos todas toman sus de idiotas. intervenciones, no sé, una mancha más al tigre, como se dice, no sé. No, aunque no deja de sorprender, ¿verdad? El nivel intelectual y Moral, el Carlos. compromiso moral Moral, de las personas que están al frente del Ministerio Público, realmente muy, muy terrible. Quiero utilizar los términos correctos, así que les pido que me corrijan si estoy equivocado. La transmisión la infectación, ¿cómo llega a la cabra esta bacteria? ¿Verdad? ¿Cómo es que llega a la cabra esta bacteria? Me gustaría que expliquen un poquito, porque leía declaraciones de SENASA que todavía no ha concluido el estudio, pero hablan de la posibilidad de que el contagio se haya dado por inseminación. Doctor, ¿nos puede explicar un poquito al Claro, respecto? el ingreso de la enfermedad al hato Sí, puede realizarse de varias maneras. Las más frecuentes, generalmente las más frecuentes son el ingreso de un animal infectado, directamente un animal infectado, o en el caso de la inseminación artificial. Como dije, es una enfermedad típicamente reproductiva en el animal, y en el sistema de inseminación artificial es que el semen de un macho se distribuye a varias hembras. Claro. Entonces es la mejor manera de transmitir la enfermedad a varios animales al mismo tiempo, como ocurrió acá y que es lo que se deduce por lo tanto, ¿verdad? Porque, es decir, el avance del número de enfermos nuevos que van apareciendo normalmente es más lenta cuando la infección es de animal a animal. Pero cuando hay una fuente común, como en este caso, La una inseminación. inseminación artificial, O sea, aparece ustedes- una cantidad muy ¿Ustedes grande. están relativamente seguros de que esto se produjo por inseminación? No, yo no estoy seguro, no Fueron tengo declaraciones de información, SENASA. pero son declaraciones de SENASA que aparentemente hubo ese procedimiento. Es una posibilidad. Deducimos de que es por Pero eso. ahí, Luis, yo tengo que agregarte una pregunta, ¿verdad? El semen que vos traes para la inseminación no tiene que estar acaso verificado y certificado. Lógico que sí. ¿Y entonces? Y bueno, y ese es justamente esa otra de las negligencias, ¿verdad? De que tenía que haber sido normalmente de animales sanitados, controlados
para poder hacer este procedimiento. Eso Claro. es definitivo. por Ahora, hay supuesto. otro dato que a mí me llama muchísimo la atención, a ver qué nivel de información manejan ustedes. Estaba leyendo declaraciones del doctor Carlos Espínola y él cuenta que la facultad envió 6 animales para la expo que se realizó en julio en Mariano Roca Alonso, se entiende, ¿verdad? Y de allí aparentemente habrían venido enfermas algunas cabras, ¿verdad? Esto atendiendo a que en septiembre, tras extraerse estas muestras, como ya estábamos relatando, y los resultados fueron positivos, ¿verdad? Y también comenta él, el doctor Carlos Espínola, lo cito, que el año pasado en el campo ferial se produjo aborto en cabras que terminó infectando a un veterinario especialista en pequeños rumiantes y directivo de la Asociación Paraguaya de Caprinos, a su esposa y a un personal de campo. ¿Qué información hay al respecto? Porque realmente es muy grave, ¿verdad? O sea, vos envías cabras aparentemente sanas al ruedo de la expo y las cabras vuelven Enfermas. infectadas. No, justamente eso explicó también ayer el doctor Espínola, que todos los animales cuando van a ingresar a la feria, ¿verdad? Para la exposición, en este caso la expo, antes de bajar del vehículo se le realiza justamente el análisis, ¿verdad? En este caso, como había mencionado el doctor Espínola que contó ayer, el 70% de un hato de ganado caprino dio positivo a brucelosis. Entonces, fueron rechazados, lógicamente, para el ingreso a la expo, ¿verdad? Y, lógicamente, fueron retirados. El otra vez. 70% El del... 70%, pero estamos hablando, él dio un número, era bajo, ¿verdad? Claro. Quiso redondear y mencionó que eran 40 aproximadamente, dijo, pero redondeó en 40 y el 35% había dado positivo, ¿verdad? Entonces, ese lote o ese hato de animal caprino, Se rechazó. lógicamente se rechazó. Y Diego, espera un poco. Acá esto Pero hay se un me, brote, está, entonces... se me está descomponiendo mal. Se me está descomponiendo mal. Espera. Acá yo estoy encontrando intereses verdaderamente muy grosos. Por ejemplo, la Expo es un interés grosísimo de la Asociación Rural del Paraguay. de la Asociación Rural y la Unión Industrial. Número 1. Número 2. ¿Qué laboratorio hizo la certificación del semen en el supuesto de que Senaxa tenga razón? Número 3. ¿Cómo puede ser que vos, que no sé, digamos, si el doctor Espínola sabía, como está sosteniendo, que de la Expo vinieron... No. Esos son todas versiones. No, que no, le correcto. dieron, No, ¿verdad? yo sobre En la... realidad yo... No, por eso. Pues si el doctor Espínola Manejaba la manejaba posibilidad. la información de que de la Expo vinieron enfermos, los animales, ¿cómo es que no se...? Además, hay un caso documentado, por eso contaba el caso de Gustavo Oviedo, el veterinario especialista, que con su esposa y un personal del campo quedaron infectados en el ruedo de la expo. En realidad, como le digo, el doctor Espínola el día jueves nos comentó eso en una reunión, el día ayer, el día jueves nos informó sobre una reunión informativa que tuvimos de lo que él había escuchado, pero no es una versión oficial. Confirmada. ¿Verdad? No es una versión confirmada. Sí sabemos, tenemos conocimiento de la demanda del doctor Gustavo Oviedo al Senaxa con respecto a lo que usted está mencionando, pero en realidad no podría hablar yo con propiedad porque es la versión que nos dio el doctor Espínola, que es la que le comentó el doctor Gustavo Oviedo en realidad. Que estos animalitos que están en la Facultad de Veterinaria, ¿de dónde vienen? Muchos vienen de donaciones en realidad. El año pasado había mencionado al doctor Rolón, que es docente de la facultad, docente de clínica de rumiantes y creo que es jefe de la parte caprina de la facultad. Justamente decía hace un año que él había conseguido las donaciones de unos animales de esta especie para la facultad veterinaria. ¿De dónde no sabes? No Traen sé. del exterior, ¿verdad? No, de acá, de Acá. ganaderos. Porque- Cuando pasó Porque todo estaba lo- leyendo que en no, Perú, o no sé si en Perú, hay un brote importante. Carlos, mira vos si pasa esto. Escucha un poco. ¿Y qué pasa si la cabra es en realidad de la estancia, por decirte, Sofía,
del presidente de la República. Y ¿Qué hacemos? se tendría que denunciar, acá no se tiene que ver. No estoy diciendo que lo sea, digo, che, te dono estas cabras, mira qué linda, le pongo un moñito. ¿Y quién es el donador? No sé, Oscar O algún González. otro ganadero importante. Eso es lo que yo voy. Lo que pasa es de que si yo soy, yo denuncio. Eso no te vaya no vaya a tener la menor duda, ¿verdad? Por más que mi cabeza después tenga precio. Acá es algo que hay que entender. El Paraguay es un país que no está libre de aftosa, es endémica. Correcto. Los únicos países que tienen De el brucelosis. más bajo índice de Brucelosis. brucelosis a nivel sudamericano es Chile y Uruguay, que tiene menos del 1%. El resto de Sudamérica estamos entre el 5 y el 7%. Cualquier productor del país puede tener un brote de brucelosis. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es comunicar dentro de las primeras 24 horas al servicio de salud y calidad animal, que es el SENACSA, ¿verdad? Claro, ahora, O sea, sobre de que ese puede punto, haber, puede haber. sobre ese punto, ¿se conoce alguna campaña nacional de vacunación? Porque conocemos la campaña nacional de vacunación al ganado bovino, pero para caprinos y ovinos no hay, ¿verdad? No, la vacunación, al menos como en el caprino, es otro protocolo. Otro protocolo. No es la vacunación masiva como es en el bovino, porque la prevalencia de la enfermedad en el caprino es mucho menor que en el bovino. Entonces lo que se hace es una vacunación llamada estratégica. ¿Qué significa eso? Solamente en los puntos donde ocurrió la enfermedad, en esos puntos se vacuna. Se vacuna porque es una vacuna que no existe en el mercado de una manera comercial así extendida, porque es una vacuna hecha muy especialmente a base de Brucella melitensis, que es la brucela de las cabras. Claro. Entonces no es fácil de conseguir y se utiliza, como dije, exclusiva, y además que es una vacuna que debe tener un manejo muy especial. Uno con un frasco, viene una vacuna es de tipo deshidratada, que se Hay que hidratar, hay que ponerle agua. que se hidrata cuando se va a usar, y eso dura 2 horas y después ya se inutiliza. Y viene en dosis de 25, dosis aproximadamente, cada frasco de 25. Entonces, tiene que manejar solamente un profesional, porque es una vacuna a base de bacteria viva y que es infectante inclusive para el humano esa bacteria. Claro. Entonces todo eso hace de que se vacunen solamente de manera estratégica en el caprino y obligatoria en la población bovina. Ahora, hablábamos que es una enfermedad propia de los animales que incidentalmente se puede comunicar con las personas, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo lastimosamente con estos casos ya confirmados, ¿verdad? Por lo menos que guardan relación con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y estábamos debatiendo, en realidad estábamos comentando esto fuera de aire, y a mí me gustaría, doctor, que nos expliques leche de cabra, queso de cabra. Y vos nos estabas explicando que por el proceso de elaboración del queso de cabra, bueno, porque es leche cruda, o sea, Sí, es leche cruda, sí, es ¿verdad? leche cruda. Así es. Es leche cruda la que se comercializa normalmente. Sí. Y de hecho, los que fabrican queso, por las características mismas que le hace famoso al queso de cabra, tiene que hacerse con leche cruda, porque si no pierde sus características organolépticas, o sea, de gusto, de olor, etc. Entonces por eso se hace preferentemente de leche cruda, y eso es lo que facilita la infección en el O sea, hombre, si la yo condición. consumo queso de cabra, leche de cabra, Sin estoy cocinar, expuesto. Sin cocinar, sí, está expuesto. Estoy expuesto. Pero si eso se procede a una cocción de hervor, o sea, a 100 grados, durante Muere. por lo menos 3 a 5 minutos, por lo menos, sí, muere la bacteria. Pero liquidaste el queso. Se hace queso, pero ya es de leche cocinada. No, claro, ya no es el mismo Ya no sabor, es. digamos, ni la textura, Y ¿verdad? la pasteurización también elimina. Claro. Carlos, No, por último nomás, ¿verdad? Porque estaba leyendo declaraciones de los productores que están desesperados, ¿verdad? Con justa razón, porque se generó toda una psicosis. Ellos no son muchos, pero estaban comentando que las ventas cayeron así, estrepitosamente, un 80% aproximadamente de reducción en ventas. Y digo nomás que es un proceso de recuperación muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo se gana de nuevo la confianza para que la gente vaya a comprar leche y queso de cabra o carne? Lo que pasa es de que, lógicamente, como mencionaste, se creó una psicosis con respecto a esto, ¿verdad? Pero los productores de la producción caprina, en realidad, están trabajando no ahora, sino que ya hace varios años atrás, y están teniendo muy buenos resultados, ¿verdad? Inclusive se está viendo la manera de exportar carne, inclusive productos derivados de este animal, ¿verdad? Entonces significa que ellos están trabajando de buena manera.
están produciendo. Y bueno, al pasar toda esta psicosis, lógicamente también van a tener que realizar una campaña ellos para poder convencerle de vuelta al público y tomar la confianza del público. Va a ser muy difícil. Señores, simplemente muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Luis, muy amable. Realmente fue muy didáctico el programa. Creo que la gente que está viendo, estimados míos, van a poder tener una idea bastante acabada del problema que tenemos. Así que simplemente agradecerles y, bueno, será hasta luego, ¿verdad? Claro. Gracias a ustedes la oportunidad. Gracias, muy amable. Y dimensionar también, ¿verdad?, el nivel de responsabilidad en cuanto al ocultamiento de información tan relevante. Ese es el punto central. Ese creo que es el punto central, en definitiva. Nosotros tenemos que hacer una pausa a la vuelta, quédense, porque vamos a hablar con el hombre que amenazó con quemar Telefuturo, luego de las polémicas declaraciones del periodista Luis Vareiro. Bueno, este segundo bloque, estimados amigos, tiene que ver con las declaraciones de uno de nuestros invitados, el doctor Rubén Massier, realizadas a raíz de un audio del compañero periodista Luis Vareiro. Luis Vareiro hizo un audio o hizo una declaración, si ustedes quieren, donde realizó críticas muy duras a la jerarquía de la Iglesia Católica. A raíz de esto, el doctor Massier, que está aquí con nosotros, lo voy a presentar enseguidita, hizo también unas declaraciones muy duras de las que queremos hablar después en detalle, lo vamos a tratar. Y esto a su vez desató una controversia no solamente en el mundo periodístico, sino también en el mundo de la fe, entre diversos actores que trabajan, digamos, en la religión, pero también en el periodismo y también en la política. Y este es el tema que queremos entender mejor, ¿verdad?, desde los dos puntos de vista. Y lo que queremos sobre todo es ver si nos estamos entrando en una peligrosa fase de extremismo. Y es lo que queremos dilucidar. No sé si se va a poder en 40 minutos por ahí, en este momento. Doctor Rubén Massier, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por venir y después nos contás qué te dio rabia. Buenas de noches Luis a la Vareiro. mesa, a los demás integrantes. Gracias, ¿Cómo no? muy amable. Y también nos acompaña de Cristianos Inclusivos el abogado José Méndez y el historiador del arte Juan Manuel Talavera. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias Gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, ¿por qué Cristianos Inclusivos? Ustedes inclusivos, los demás no. ¿Por qué, digamos, esa denominación? Bueno, la verdad que cuando nos referimos a inclusivos es justamente, digamos, tomar una postura más actual y más práctica con respecto a la comunidad LGBT y tratar justamente de ver una aplicación, digamos, una lectura, una interpretación de la palabra de Dios mucho más, digamos, adaptada al tiempo de hoy. Y vemos justamente dentro de la comunidad LGBT que hay gente que es cristiana, que es católica, o sea, de diferentes denominaciones. Y justamente nuestra comunidad lo que hace es acogerle a esas personas con un mensaje de amor, con un mensaje de libertad también, de que no hay nada malo, de que Dios nos ama a todos como somos. Y también con una visión ya mucho más alejada de esa visión de que es pecado, de que es una enfermedad. Y en ese sentido, ¿verdad?, viene justamente la inclusión. Correcto. Pero, Carlos, para agregar una cosita nomás al doctor. Pero esta entidad de ustedes, Cristianos Inclusivos, ¿es reconocida por la jerarquía de la Iglesia o cómo es? Es que de momento somos más bien un grupo de apoyo, porque como el nombre lo dice, también lo inclusivo va hacia el espíritu ecuménico, porque los miembros que formamos parte de este grupo somos de diferentes denominaciones cristianas. Entonces, de momento, obviamente, todavía no somos una iglesia, somos simplemente, pienso que es lo más importante, un grupo de apoyo justamente. Claro, pero no particularmente de la Iglesia Católica. No, ni de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Protestante, o sea, es un grupo de diferentes denominaciones. Correcto. Bueno, Rubén, Luis hizo una crítica dura, hay que decirlo, que motivó un poco tu contestación, más dura todavía, pero quiero que nos cuentes un poquito de cuando vos escuchaste ese material y bueno, ¿qué es lo que en particular te generó tanta molestia? Y después hablamos un poco de la reacción, pero primero diagnosticarnos un poquito, ¿qué pasó ahí con Luis Vareiro? Mira, Enrique, lo primero que te voy a contestar es de que cuando me llamaron los diferentes periodistas a preguntarme
porque yo creo que en los diarios, al menos en última hora, habían publicado un supuesto. Y yo les decía de que efectivamente yo di mi número de cédula, di mi número de matrícula, y no es costumbre mía esconder la mano después de haber dicho esto. Hace mucho tiempo que yo vengo denunciando fiscales, ministros de la Corte, comisarios, jueces, empresarios. Y lo primero que hice fue confirmarles efectivamente de que es mi audio, de que es mío. Y yo creo que a toda acción corresponde una reacción. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Especialmente Telefuturo se está convirtiendo en una especie de Jerusalén. Sabemos todo que ahí entre judíos, árabes y cristianos en cualquier momento suelen pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Y yo le decía en mi audio de que provengo de un colegio católico de 13 años y de repente nos dimos cuenta de que la tempestad, especialmente porque quiero recalcar esto, Enrique, Luis Vareiro desvió un poquito del tema central que prácticamente está poniendo en jaque a la población. Sabemos perfectamente, hablamos de texto, hablamos del Ministerio de Educación y Ciencia, hablamos de un montón de elementos y él no se refirió a eso. Él habló de una aborigen de 12 años que estaba embarazada, que tenía los pezones con pique, que no podía, que fue violada y que miserablemente, y lo que más me enervó fue cuando acusó directamente a la Iglesia Católica de los hechos. Si ustedes atienden la comunidad educativa, la asociación de padres de los diferentes colegios son los que permanentemente vienen confrontando con estas ideas nuevas que se van presentando. Yo no suelo escuchar que un sacerdote o un miembro de la iglesia salga con vehemencia a enfrentar esto. Son los padres, los alumnos de las diferentes instituciones quienes vienen haciéndonos llegar. También soy igual que ustedes, estoy en los medios, por más que no sea profesionalmente, ¿verdad? Permanentemente nos hacen llegar las denuncias y, Enrique, yo soy muy respetuoso de la vida de cada uno. Yo no tengo por qué meterme. Lo que me enerva y me suele poner de punta es cuando de repente, hace unos días, fui con mi hijo al Lido Bar, estábamos comiendo y de repente me dice, papá, aquel tipo me está quitando la lengua. Vamos de acá porque lo voy a matar. Un ropero que juega al rugby. No, vámonos, hijo, no hace falta esas cosas. Sí, pero me está faltando el respeto. Entonces, esas pequeñas cosas son, Enrique, lo que nos enervan a nosotros, los ciudadanos, respetuosos. Porque yo inclusive lo desafié a cualquiera de los periodistas que indaguen mi prontuario y no van a encontrar una sola mancha. Y yo decía, porque inclusive me jugó el periodista y me dijo, mira, ¿qué te pone a 3 años de pena privativa de libertad? Y fantástico, le digo. Si acá Enzo Cardoso robó 80 millones de dólares y se ríe de nosotros, si Rafael Filisola robó 50 mil millones de dólares y se ríe de nosotros, Camilo Suárez, otro gran ladrón sinvergüenza, y si por eso tengo que pisar Tacumbú emboscada, enhorabuena. Pero yo voy a defender lo que yo entiendo. Yo soy muy respetuoso, Enrique. Yo no tengo problema, cada uno puede elegir el modo de vivir que uno elija. Pero lo que quiero es respeto nada más. Entonces de ahí vino esa reacción. Yo te decía que a toda acción genera una reacción. Porque fue violento, Luisito. Porque dijo precisamente, me cago, creo que por en la puta madre iglesia, algo así dijo. Y yo creo que después trató más o menos de maquillar, de amortiguar, pero los dichos ya estaban. Y más me dolió cuando las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica
no emite un comunicado, porque eso está penado, igual que él se está exponiendo a 3 años de pena privativa de libertad. Por eso justamente traje mi código penal. Así como yo, por amenaza a la consumición de un hecho punible, él también se está exponiendo a 3 años de pena privativa de libertad. Está penado eso. Los dos, en el caso de que alguien quisiera accionar. Y esa fue mi reacción. ¿Querés escuchar el audio, Carlos? Sí, tenemos el material de Luis Vareiro que se genera después. Hay que historiar un poco esto para que la gente entienda. Se estaba debatiendo el reclamo que hacen los padres por la introducción en libros de texto de la educación pública con temáticas de ideología de género. Y en ese contexto, Luis Vareiro hace el descargo y luego termina admitiendo que su descargo desvió el tema en cuestión que se estaba debatiendo en la sociedad. Vamos a este material que tenemos para la gente que no pudo escuchar lo que decía Luis Vareiro. Y es la última vez que me voy a referir en mucho tiempo al tema, porque la verdad que está bastante gastado, pero me parece que tuvo una arista miserable ahora. Comenzaron un ataque contra Menchi y están queriendo, para sacarla de Teletón, atender cómo figura, cómo funciona, qué perversa que es, y lo voy a decir con todas las letras, la cúpula de la Iglesia Católica. Porque la culpa de cómo se ha tergiversado hasta el hartazgo el tema de la discusión sobre equidad de género la tiene la autoridad de la Iglesia Católica. Vergonzosa la forma en que se ha degenerado, degradado la cúpula de la Iglesia Católica. Es terrible. O sea, de aquellas eminencias como Monseñor Rolón a lo que tenemos hoy, realmente es lamentable lo que le ha pasado a la Iglesia Católica. Bueno, empezaron todo un ataque contra Menchi, acusándola de antifamilia. Esta es la figura ahora, antifamilia. Bueno, yo cargo con el mismo San Benito por las posiciones que tengo, antifamilia. Señores, yo provengo de una familia donde somos 7 hermanos. Mis reuniones de amigos es casi siempre mis reuniones con mis hermanos. Mi familia es el centro de mi vida. Pero resulta que nosotros somos antifamilia. Acá lo que ha pasado es muy simple, señores. En el mundo hay algunos sectores que han llevado al extremo la teoría sobre si la sexualidad es una construcción social o no. Han llevado a un extremo, son algunos sectores, son teorías no probadas, o sea, allí no hay ciencia todavía, son investigaciones que hacen y que plantean si tu orientación sexual no es también una construcción social. Eso es totalmente ajeno a un intento que existe desde la década prácticamente del 50 y del 60, de sectores feministas y no solamente feministas, de desconstruir los roles que se otorgan a hombres y mujeres en la sociedad por una cuestión de sexo cuando no tiene nada que ver con el sexo. O sea, durante décadas, y esto le ha pasado sobre todo a nuestras abuelas y a sus madres, la mujer no tenía derecho a votar, la mujer solamente tenía que estar en su casa, la mujer era educada desde chiquita exclusivamente para tener hijos y cuidar a sus hijos y a su marido. Para servirle al marido. Para servirle al marido. Esa era una construcción cultural, no es una cuestión biológica, no es que porque nace mujer, ella está obligada a estar atada a una casa donde tiene un marido al que le cuida y unos hijos a los que cuida. Y ella no puede desarrollar una vida profesional, ella no puede tener, proyectos académicos, ella no puede ser investigadora, ella no puede ser presidenta, ella no puede ser ministra, ella no puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque ella es mujer. Esa idea absurda, equivocada, de atribuirle a su sexo roles, es lo que se busca desmontar con lo que se llama perspectiva de género o equidad de género. La equidad de género es eso, equidad quiere decir igualdad de género, no de sexo. Que los géneros, el género femenino
o masculino, no hay otro género. El género masculino o femenino no tiene determinados roles por una cuestión genética, sino que la sociedad le construye esos roles. Eso que ya se empezó a hacer en la década del 60 en los otros países, recién empezamos a plantearnos en Paraguay. ¿Qué hacen las iglesias? Toman estas investigaciones o estas posiciones extremistas de algunos sectores en el primer mundo que plantean esta historia de si la orientación sexual puede ser una construcción social y le atribuyen a lo que son reivindicaciones básicas que vienen de los años 60 ese cariz y etiquetan todo bajo el nombre de ideología de género. Yo les pido por favor que lean desapasionadamente, sobre todo a la gente con pienso, desapasionadamente y lejos del discurso de sus líderes religiosos. Lean qué dice la literatura, la ciencia, busquen qué es lo que es la equidad de género. Señores, en Paraguay vivimos en la prehistoria con relación a los derechos de las niñas. Ustedes, pico, no leen todo lo que pasa todos los días con las niñas. Una niña, señores, en Paraguay, no tiene ningún derecho. En la práctica no tiene ningún derecho. Si nace en la pobreza, pobrecita, ella es víctima del abuso del hermano, del primo, del vecino que pasó y le quiso violar. No, es un invento. Esa pobre niña que fue madre ahora, la niña indígena de 12 la niña años. indígena de 12 años. Ayer Nico estaban contando el relato de los médicos. No le puede dar de mamar a su bebé porque tiene piques en el pezón. Vino con sarna, piojosa, con piques en todo el cuerpo, en muy mal estado, con problemas respiratorios, en un completo estado de abandono. Llegó. Cuando quisieron saber quién abusó de ella, dijeron que no saben porque demasiados hombres viven donde ella vive. ¿Entendés? Y el tipo que abusó de ella ni siquiera es consciente del abuso que cometió porque es un animalito esa nena. No tiene derecho ella. Uñánico. Desmontar esa monstruosidad cultural cuesta mucho y hay que hacerlo desde la más tierna infancia. ¿Y quiénes son los que más se oponen a hacer esa desconstrucción? La iglesia. Las iglesias. Puta, el cristianismo, que es el movimiento humanista, probablemente, entre las corrientes religiosas, uno de los movimientos humanistas más admirables del mundo, y quienes dicen ser quienes profesan esa fe, impiden que se consiga una cuestión tan básica como esa, azuzando una bandera absurda, una posición extremista de grupitos que están en el primer mundo que no tienen nada que ver con esto. Fundamentada en mentiras, además, porque no es algo científico probado y que defiendan algo en particular en relación a esto. Entonces aparece la palabra género y se vuelven locos. Y se vuelven todos locos. O sexo, y se vuelven todos locos. Son una partida de hipócritas. Salen a las calles a armar un quilombo porque aparece una palabra género en un libro y no reaccionan cuando aparece una niña de 12 años violada, cubierta de piojos, que no puede dar a amamantar a su bebé. Puta, eso no les escandaliza. Hipócritas y fariseos. Y los principales responsables son los hijos de puta que están al frente de la Iglesia Católica. Miserables obispos que no son ni sombra de lo que fue un tipo como Monseñor Rolón. Me cago, ustedes son la antifamilia. Destrozan la familia paraguaya. Una vergüenza son. Me cago en la puta Iglesia Católica con estas boludeces. Aclaro, me refiero a la jerarquía de la Iglesia, no a la institución de la Iglesia. Creo que es más que suficiente para explicar un poquito la situación. Este es el audio de Luis que estábamos pasando, creo que es más que suficiente. Esto final es lo que te motiva a vos a decir, Telefuturo es una cueva de homosexuales, voy a ponerle fuego con todo lo que hay adentro. Enrique, con esa valentía con que habló Luis, yo también acotaba que me hubiera gustado de que hablara, por eso lo traté de empleadito, por ser empleado de AJ Bierce.
me hubiera gustado que hablara de la triangulación del feroz contrabando. Llámese de tomate, de azúcar y de cuántos productos puedan surtir a los 150 supermercados que tiene AJ Bierzi. Con esa valentía me hubiera gustado, antes de atacarlo, a una institución de 2000 años de antigüedad como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y también ataqué furibundamente cuando él habla de la degeneración y que nadie toma cuenta del asunto con este programa llamado Baila Conmigo Paraguay. Esta es una industrialización de la sexualidad que lo pasan sus tandas a cualquier horario. ¿Por qué tenemos, estuve escuchando hace poco que tenemos más o menos un 60% de chiquitas entre 10, 11 y 12 años que están embarazadas? Él mismo acababa de decir que una indígena, una niñita aborigen, no podía dar tan siquiera de mamar a su chiquito porque tenía piques en los senos. Fantástico. Entonces, todos esos elementos me hizo reaccionar, Enrique. Y no vengo a quitarle la cola a la jeringa. Atáquenme con todo lo que ustedes quieran. Yo dije, efectivamente, el epicentro de la degeneración se llama Telefuturo. Ahí están concentrados seguramente más del 50-60% de degenerados. Como por ejemplo este Gustavo Cabaña, a quien lo tengo marcado. Se hizo profesor de un colegio, Fernando de la Mora, y he pedido a los padres que intervengan. Bueno, la verdad que me desvié un poquito del tema. No, o sea, es mi forma de ser, Enrique. Estamos escuchando con atención, no te vayas a preocupar. Pido las disculpas del caso. Y yo le decía, mira Luis, que los católicos estamos perdiendo la paciencia. Estamos perdiendo la paciencia. Nos están atacando, porque el paraguayo, mi querido Enrique, seguramente va a tener que pasar todavía muchos años, pero el paraguayo pila, ese pueblo, apenas ve un homosexual y se toca el cinto inmediatamente. Eso significa que en cualquier momento lo puede secar a cintarazo. El paraguayo no está todavía preparado. No estamos, me van a venir a hablar de Finlandia, de Noruega, de los países de primer mundo, en Francia, que no es ninguna novedad, pero para nosotros todavía nos llama demasiado la atención y pueden hacer una encuesta cuando quieran y donde quieran y van a ver que estos actos deberían todavía mantenerse bajo túnel, bajo tierra. No tendría que aún salir a flote porque es peligroso. Rubén, dame un segundito. Carlos, tenemos que irnos a la pausa y después los amigos de Cristianos Inclusivos para poder contestar un poco y si te parece. Correcto, nos vamos a la pausa un ratito. Vitalis es un centro de bienestar masculino, ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi Doctora Vente Aedo, a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. Quinto bloque de Sin Límites. No te olvides que nuestras cuentas a través de redes sociales están habilitadas para escuchar tus comentarios también al respecto de este tema que estamos debatiendo en esta noche de domingo. Quiero escuchar, o en realidad queremos escuchar la opinión de referentes de Cristianos Inclusivos, ¿verdad? Este grupo de ayuda que, como bien se estaban describiendo ellos, proponen una mayor apertura para las personas distintas, ¿verdad?
viendo de otra forma la fe y cómo convivir con eso también. Así que me gustaría poder escuchar un poco sus apreciaciones, ¿verdad? Sobre el audio de Luis Vareiro, la construcción que él hace y la crítica que hacía la Iglesia Católica, ¿verdad? Decía Luis Vareiro, entre otras cosas, es una construcción que decir que el hombre tiene que hacer una cosa, la mujer otra, y que están encasillados cada uno en sus roles, es una construcción que hizo o que se la debemos a la Iglesia Católica, decía entre otras cosas Luis Vareiro. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Buenas noches, Carlos, Enrique, al doctor, a la audiencia. Yo soy protestante, ¿verdad? No soy de la Iglesia Católica, pero también me afecta el discurso que ahora mismo se está llevando en la sociedad. ¿Qué pasa? En el audio de Luis, como para hacer un comentario a título personal, hay que rescatar un poco lo bueno y desechar un poco lo malo de lo que escuchamos. Entre las cosas buenas que dijo es que el cristianismo es toda una fe abocada a la humanidad, ¿verdad? Si es que promovemos algo, sería la tolerancia, el respeto, el amor, la no violencia. Entonces esas son las cosas que nosotros tendríamos que predicar hoy en día con este discurso que hoy se instala en la sociedad. Nosotros como cristianos inclusivos llamamos al diálogo, ¿sí? Nosotros no empezamos a atropellar, no empezamos a imponernos, queremos abrir un poco el diálogo siempre y cuando se habla en un marco de respeto. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, a debatir los conceptos, a estar presentes, ¿sí? Porque hoy en las iglesias, tanto católicas como protestantes, existe la comunidad LGBT, existen los gays, las lesbianas, los transgéneros, bisexuales, y es una realidad de que muchas personas hoy, o tal vez los líderes religiosos, no están muy preparados, es cierto. Necesitamos un poco más de educación, necesitamos empezar a instalar estos temas. Particularmente yo vi en los líderes de la iglesia protestante, no saben qué hacer cuando vienen una pareja de gays o un chico gay con sus problemas, entonces le dice, bueno, qué sé yo, vamos a orar, vamos a hacer una consejería espiritual y ahí queda todo. Pero no es esa la realidad que hoy tendría que responder, ¿verdad? La realidad de la orientación sexual e identidad de género es mucha más compleja. No se puede determinar en conceptos muy simples, ni no se puede hoy empezar a llamar a la violencia o al silencio, ¿sí? Tendríamos que hablar dentro del marco de un respeto, y eso es lo que nosotros como una comunidad de apoyo espiritual estamos llamando. Ya estamos en el discurso ahora. Juan Manuel, permiso, Carlos, un minutito nomás sobre el punto que está hablando José, nomás quiero para darte la palabra. Hago una declaración solemne para hacer esta pregunta. Yo soy ateo, militante, combatiente. O sea, no comparto las posiciones del doctor, ¿verdad? Ahora, con todo respeto, el doctor está exponiendo la ortodoxia del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo no sale de su cabeza. Sale de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Entonces, ¿ustedes cómo van a cambiar eso? O sea, ¿qué autoridad tienen ustedes, mi querido Juan Manuel, para cambiar la carta del apóstol San Pablo a los romanos? Bueno, la verdad, cuando hacemos justamente, cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, siempre lo que tenemos que tener, o sea, dos cosas son súper importantes a la hora de hacer un análisis de la Biblia. En primer lugar, que la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, no vamos a buscar en la Biblia, por ejemplo, una definición de qué es familia, porque eso le corresponde a las ciencias sociales, a la antropología, a la sociología, a la psicología. No vamos a buscar una definición no sé, de democracia, no vamos a buscar tampoco una definición de orientación sexual, no vamos a buscar una definición de heliocentrismo. O sea, es un libro, en primer lugar, no, de perdóname. Sí. Estoy haciendo de abogado del diablo, Okay, advocatus diaboli. No, perdóname. La definición de orientación sexual, por eso te cité la carta del apóstol a los romanos, es clarísima. Claro, y ahí no hay ninguna duda de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia condena la homosexualidad. Bueno, pero ahí voy en al los términos segundo... más abiertos que se puedan. Voy al segundo punto. O sea, el primero fue justamente para separar, porque hablar de orientación sexual, en primer lugar, es algo que corresponde a las ciencias sociales, en este caso a la psicología. Entonces, no vamos a buscar, en primer lugar, en la Biblia un término, o sea, que nos explica algo que tiene que ver con la ciencia. Y en segundo lugar, que es también lo más importante, la Biblia es un libro que para comenzar no se escribió todo de una.
no se escribió en la misma época, no se escribió en los mismos idiomas. Entonces, como cualquier libro de historia, y le digo yo como historiador también, cualquier libro de historia, cuando queremos hacer un análisis, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el contexto de esa época. Y ahí vengo a lo que dice San Pablo, por ejemplo, tanto en Romanos como en Corintios. En Corintios sobre todo. Claro, hay Biblias que dicen homosexuales. Y vámonos ya desde el vamos, o sea, del punto de inicio, que el término homosexual es un término que surge en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, no puede estar en el texto original de la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la palabra que utiliza San Pablo en ese pasaje? Él utiliza dos palabras porque hay textos que dicen, resumen ese pasaje y dicen homosexuales, otras Biblias dicen sodomitas, otras Biblias dicen afeminados, pero nunca hay una palabra exacta, entonces hay que ir a la fuente. Disculpame, en mi casa se leía una Biblia muy tradicional y la frase del apóstol San Pablo es la siguiente: el hombre que yace con otro hombre como mujer se va al infierno, punto. Bueno, en verdad no dice San Pablo eso. Eso lo encontramos en el Levítico, el hombre que yace con... No, pero también San Pablo. Claro, San Pablo es que va a decir que los afeminados, o sea, no heredarán el reino, los afeminados, los degenerados, o sea, hace una cita muy, muy variada. Pero es el problema, no tenemos que hacer una lectura textual, o sea, muy literal, porque si vamos a quedar en lectura literal, ahí sí vamos a estar dándole la razón a Luis Vareiro, porque la carta a Timoteo es la que dice San Pablo que la mujer tiene que quedar callada, tiene que ser obediente, que no puede enseñar. También, y claro, la primera de Pedro, pero por Dios. Por supuesto, por eso la importancia de no quedar en lo literal, eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, no quedar en lo literal y también ver que la Biblia fue escrita en un contexto diferente y en un contexto, en este caso, muy machista. No vamos a justamente quedar en lo literal, porque si no pero vamos no a seguir... es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. ¿Me estás diciendo que Dios era un ignorante machista? No, la palabra de Dios, pero Dios escribe, obviamente, Dios le inspira, pero es que el que escribe es el hombre. El hombre escribe en un idioma, escribe para una época concreta, con un idioma concreto. Eso es lo que también hay que hacer a la hora de interpretar. Mi punto, Juan Manuel, perdón, Carlos, ya termino yo mi intervención. Sí. Vuelvo a decir que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero en una cosa fundamental no estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes no son cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes están negando lo que dice la palabra de su Dios. Y ustedes no pueden venir a decir hoy... Sí, no, lo que pasa es que Dios en el año 500 a.C. era medio burro y no podía interpretar que en el año 2017 la cosa iba a cambiar. Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, no podía interpretar el futuro. Eso es una herejía pura y dura, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista creyente, ¿entendés? Entonces, mi querido Juan Manuel, vení con nosotros al ateísmo y dejate de bromar con el cristianismo, porque no está bien, o sea, ustedes no están en la ortodoxia cristiana. Pero la ortodoxia cristiana también cambia. Es como decir, si nos vamos a remontar a la ortodoxia cristiana del Renacimiento, la ortodoxia cristiana decía que el sol giraba alrededor de la tierra, sí, porque en Samuel él había detenido el sol, entonces... Pero es el problema, no se veía en la Biblia un libro de fe, veían también la Biblia un libro de ciencia. Y hay protestantes que de repente hasta ahora dicen que la Biblia ya dice que la tierra era redonda, cuando que la Biblia es un libro de fe. Eso es lo primero que tenemos que hacer para interpretar la Biblia, que no es un libro de ciencia. Aprender a separar, porque no es justamente la interpretación simplemente literal, y no es que Dios se equivoque, como dije, son los hombres los que escriben la Biblia para una época y con un lenguaje de la época, no porque Dios es el que escribió, sino que porque es el hombre el que va a escribir ese texto. A la vuelta, doctor, estamos contigo porque tenemos que pagar una pausa ahora, Carlos. Así es. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527.
quiero pedir disculpas porque nos quedamos cortísimos. Este debate tenía que ser el programa todo entero. Pero bueno, doctor, saliendo un poquito de la cuestión teológica aquí, que estuvimos conversando en el bloque anterior, a mí me preocupa el fundamentalismo religioso, y yo soy un combatiente contra el fundamentalismo religioso, y quiero plantearte una cuestión, sinceramente, y yo hice ya esta crítica en medio sobre lo que vos dijiste, ¿verdad? ¿De dónde lo que sacan ustedes que tienen derecho a negar a otros sus derechos en virtud de tus creencias? O sea, a ver, vos tenés un sistema de creencias respetable, tuyo particular, genial. Pero ¿de dónde vos sacás que eso es extensible para negarle a otros el ejercicio de sus derechos? Es decir, te termino la idea nomás y con mucho gusto. Resulta que en Telefuturo hay un programa que es Baila Conmigo que a vos no te gusta, ¿verdad? Y que para vos es una difusión de Sodoma y Gomorra. Pero en el Paraguay hay una mayoría sólida, técnicamente verificada en los ratings, que está viendo Sodoma y Gomorra todos los días de su vida. ¿Y quién sos vos para no respetar eso? Enrique, Luis dijo dos elementos demasiado importantes. Él dijo de que existen como géneros hombres y mujeres, mujeres y hombres, que no existía otro género. O sea, a mí me encantaría preguntarle a los pastores o doctores, no sé exactamente, a los compañeros que están en piso, que traten de explicarnos un poquito a quienes no se consideran ni mujeres ni hombres, y después te contesto por qué estoy en contra del baila y sigo sosteniendo que es un poquito la industrialización de la degeneración. Sí, pero contestame primero esta pregunta. A ver, sí. Voy a usar mi nombre particular para que nadie me vea. Si a mí me gustan los muchachos y quiero bailar en el baila con un muchacho, ¿eh? ¿Qué te crees vos para decirme, che, la Biblia dice que eso está mal? Che, disculpame, la Biblia en tu casa, te vas, lees en tu casa y yo bailo con el muchacho. ¿Cuál es el problema? Yo te acababa de decir, Enrique, soy muy respetuoso. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Lo que odio es cuando ellos no respetan a los demás. Acabo de decirte el ejemplo vos dijiste eso. Sí, sí. Pero, a ver, yo estoy sentado en el Lido Bar, como el caso que pusiste, sí, ¿verdad? El hecho de que yo esté sentado en el Lido Bar, por decirte, con otro muchacho, no es una falta de respeto. No. Yo no hablé de eso. Yo hablé cuando a mi hijo, uno de ellos empezó a quitarle la lengua. Empezó a o sea, estaba tratando de levantarlo. Okay. Y me dice mi hijo, papá, vamos de acá porque a eso lo voy a matar. No, yo soy muy respetuoso, Enrique. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero vamos a respetar. Claro, pero vos dijiste una cosa, Rubén, que no es respeto, que dice, voy a incendiar Telefuturo con todo lo que está adentro. Es decir, ahora vamos a irnos a eso. ¿Cómo no? A toda acción genera una reacción. Por eso yo te citaba uno de los artículos que Luis se expone a 3 años de pena privativa de libertad. Si de repente me permitís, lo que pasa es que en televisión el tiempo vale oro. Esto está en el artículo, te digo, 233, hechos punibles contra la tolerancia religiosa. Y acá entra lo que estaban diciendo los pastores, lo que estaban diciendo los doctores en historia, y dice, el que en forma idónea, Luis es idóneo, es un periodista de primera línea, no hay ni para dudarlo. Elemento 1, para perturbar la convivencia de las personas, públicamente, a través de la radio, a través de los canales, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas, el artículo 14, inciso, ultrajara a otro por sus creencias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Pero él no, subsume la conducta exactamente en lo que hizo Luis. Yo no sé si Luis atacó la creencia, atacó la jerarquía. O sea, no sé si podemos subsumir la figura. Me cago en la puta iglesia católica, sí, dijo Luis Vareiro, sí, Enriquito. Estamos de acuerdo, dijo eso. Pero eso no es decir, che, Rubén, tu creencia es una porquería. No dijo eso. Dijo, esta institución Enrique, está produciendo... Más que eso, no sé. Toda la iglesia se vino abajo.
¿quién es este muchacho? Yo que lo tenía, tenía de él un concepto tan alto. Se desboronó la imagen de Luis ¿Qué Barriga. diferencia hay entre vos y Estado Islámico? Ah, no. No, pero en serio te pregunto. Ahí nos vamos al No, extremo. espera, atendé. Sí. Mira, perdóname un ratito, tengo que hacer esta pregunta. Brillante tu pregunta. Resulta que vos, vamos a suponer... Ahora vamos a lo que yo dije. Sí, espera, un ratito para que graficarle nomás a la gente. Vamos a suponer que Rubén efectivamente agarra 4 maneras de combustible, se va a Telefuturo, que yo también estoy adentro, Sí. nos prende fuego todo adentro. El jueves, miércoles, los islámicos se fueron a un hotel en Mogadiscio, pusieron una bomba, mataron 400 personas. 400 personas. ¿Qué diferencia hay? Nada. Gracias. Eso no. No further question, Your Honor. Eso es fundamentalismo. Ese es el problema, mi querido Rubén. Ese es el problema. No podemos estar matándonos entre nosotros por lo que creemos. Sí. ¿Entendés? Acepto, pero te digo, a toda acción genera una reacción. Sí, pero no podemos Porque- estar matándonos entre nosotros. En todo caso, decirme, Luis, sos una mierda. Sos vos una basura. Pero no vaya a decir, che, loco, te voy a poner una bomba y te voy a reventar. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Está bien? ¿Cómo se da Lo el proceso? importante es asumir lo que uno dijo y yo te- nunca venía yo- como los políticos que a la sos- mañana sos- digo algo, Sos un valiente. a las 11 ya viene y dice, no, la Mira, prensa vos sabés que yo te malinterpretó. voy a decir algo. Yo soy un lector empedernido de historia del cristianismo. Me encanta, hago siempre. Vos sos como San Ignacio Loyola. San Ignacio Loyola, un valiente. Yo no discuto que el tipo es un valiente. Ay, pero un asesino. ¿Entendés? A eso es malo que yo voy. ¿entendés? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el tema de ideología de género? O sea, cuando estamos debatiendo en estos momentos, cuando hay un sector de la sociedad que está totalmente en contra, que pide que los libros de texto que hablen del tema sean excluidos del sistema educativo, ¿cómo lo analizan ustedes? Bueno, la verdad, yo como católico, no soy pastor, soy católico practicante, exalumno colegio católico, universidad católica, y la verdad que a mí me da un poco de rabia el tema de cómo actúa lastimosamente la jerarquía de la iglesia, porque inventa, porque la ideología de género no existe, y les explico por qué no existe, porque la ideología es justamente cuando nosotros hacemos, o sea, un conjunto de creencias, y cuando se habla de género, aquí no hay, yo creo que no hay ninguna, o sea, la gente que habla de género no habla desde una creencia, sino que habla desde las ciencias sociales. Lo que estudian el género son los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos. Entonces, cuando se habla de género, hay todo un constructo científico que está ahí demostrando por qué el género es lo que es. ¿Y qué pasó? La iglesia se encontró con que ya no tiene más un sustento teórico, científico, que diga, qué sé yo, la orientación sexual es una, o sea, la homosexualidad es una enfermedad, o el matrimonio entre papá y mamá es una realidad biológica, o sea, no tienen un sustento científico. Entonces dicen que lo demás es una ideología, la gente que habla del género es una ideología, cosa que no es cierta. Hay estudios científicos, hay estudios psicológicos, hay estudios sociológicos, y entonces a mí, como católico y como miembro de la comunidad LGBT, también me duele, porque la reacción que está creando la iglesia es decirle a los creyentes, miren, hay un complot aquí detrás que está queriendo destruir a la familia, y toda la gente, o sea, los homosexuales también en teoría forman parte de ese complot, y entonces lo que estamos es en el medio, entre la comunidad LGBT y el mundo católico, como que nos encontramos ahí en medio del fuego, digamos, el cruce pero como les digo, lo que más duele es esa mentira, que se crea, ¿verdad?, ese concepto de algo que no existe, que es una ideología. Entonces eso justamente genera más dolor entre los que somos creyentes y también miembros de la comunidad LGBT. ¿Hay una tergiversación de lo que se cuenta, de lo que se expone, de lo que se presenta para excluir a las personas que son diferentes? Mira, yo lo que estoy viendo es que se utiliza la estructura de la iglesia, ¿sí?, los feligreses, para estar en contra de la diversidad, ¿sí? Nosotros como cristianos, ¿verdad?, denunciamos la hipocresía también de los líderes religiosos. No voy a especificar de quiénes o quiénes, porque hay líderes que están a favor y hay líderes que están en contra. O sea, no hay que generalizar. Ahora, ¿cómo es posible que se pueda utilizar una estructura religiosa que tiene el objetivo de salvar almas, de proteger la vida de la persona, y están en contra de una minoría?
Así como el doctor que denuncia la injusticia, yo también estoy en contra de la injusticia. A mí me gustaría que los cristianos nos unamos en contra de la corrupción, por ejemplo, en Paraguay. Imagínate cuántas cosas buenas podríamos hacer con esa fuerza. Pero juntar toda esa fuerza, toda esa estructura, quitar texto en contra de una minoría, eso para mí es realmente catastrófico. Estamos utilizando toda una fuerza para destruir, para aplastar, para callar a personas que están en una condición. Acá nadie eligió ser gay, lesbiana, transgénero. Es una condición que se dio y hay que aceptarlas a esas personas tal como son. Eso es lo que decía Luis, ¿verdad? En parte. Si bien yo no comparto tampoco algunas acusaciones que fueron muy duras por parte de Luis, de hecho él salió a pedir disculpas por eso, porque no utilizó las palabras adecuadas. Él decía que le da la impresión, y que de hecho lo vive, lo siente, que la energía está mal canalizada, Sí. ¿verdad? Yo creo que se perdió el enfoque por parte de las iglesias. Tenemos grandes enemigos como ciudadanos y paraguayos, ¿verdad? Y nuestros enemigos no son la comunidad LGBT, son el poder económico, es el poder político que hace tanto daño a las familias paraguayas. ¿Por qué tenemos tantas familias hoy desmembradas que tuvieron que salir del país? Por la situación económica. Lo que pasa, mi querido José, perdón, otra vez yo vuelvo con la Biblia, ¿sí? Discúlpame, Sí. con todo respeto. No sé de dónde vos sacás que la preocupación central del cristianismo no es la moral sexual. Yo quiero que vos me digas en qué versículo, de qué carta, de qué apóstol o en el Antiguo Testamento hay una condena explícita sobre la corrupción pública. No existe eso. Pero sí hay todo el recorrido de la Biblia sobre la moral sexual. Desde la muerte de Onán, a Onán lo mató Dios en persona por masturbarse, hasta hasta la carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro. Entonces, a ver, y cuando le preguntan a San Pablo, cuando los evangelistas cuentan, cuando le preguntan a San Pablo, che, ¿qué vamos a hacer con Nerón, boludo? Porque Nerón está acá jodiendo, Nerón es un tipo malo. ¿Qué dice San Pablo? Porque parece que se olvida el señor obispo Valenzuela. ¿Qué dice San Pablo cuando le preguntan, che, qué vamos a hacer con Nerón? San Pablo dice, si Dios le dio la espada, Dios le dio el poder. Y eso se respeta y se obedece. De hecho, de ahí surge el derecho divino. De esa cita de San Pablo. Entonces, vos no me puedes venir acá, José, a decir que la iglesia, perdón, con todo respeto, está preocupada por la corrupción, porque eso nunca, jamás, no es la función del cristianismo. De hecho, el cristianismo pacta con cuanto mafioso hay para entregarle las bendiciones apostólicas y las indulgencias. Pero no hoy, no es el mundo Valenzuela. No. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, Alfredo Stroessner lo echó en un porcentaje la Iglesia Católica. Yo no lo he visto nunca a los protestantes ponerse delante de la cachiporra de Pastor Coronel o de Montanaro. La Iglesia Católica estuvo firme ahí con un monseñor Ismael Rolón. ¿Acaso Luis Ibarero no dijo que Ismael Rolón era... Ismael Rolón. Sí, fantástico. Te digo la no por excepción que intervenir confirma la ahí. regla, porque vos te olvidás que Sí. Ismael Rolón vino en el año 70, no sé cuánto, pero antes de Ismael Rolón, ¿quién estuvo? Upa. Ajá, Bueno. Aníbal Menaporta, No, pero por poco no le chupaba Por trancar favor, un poco patrón. contigo, no, abandonó el Consejo de Estado. Cuidado que abandonó Ismael Rolón. No se sentó Ismael en esa Rolón. silla. Pero Sí. ¿y Menaporta? Porque está en arzobispo de Asunción. Porque como- yo recuerdo Ajá. que Emilio Abreu fue al Palacio de los López a pedir la canonización y que viva 1000 años más Alfredo Stroessner. Ese es Emilio Abreu. Estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. 1000%. Ese es Emilio Abreu. Sí. Pero por favor, no, yo discuto, vos tenés en la iglesia un Ismael Rolón. Sí, señor, eso es verdad. Ey, pero no te olvides de Bogarín, no te olvides de Menaporta, no te olvides del que era el obispo de Cacupé, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿te acordás? Monseñor Aquino. Demetrio Aquino, Sí. estronistas militantes toditos. Gran bandido. Entonces, mi querido José, eso nomás te quería decir. No, es mentira. No es cierto eso. Cuando perdemos, o sea, yo como cristiano, mi fundamento es Cristo, ¿verdad? O
sea, si venimos después a hablar de San Pablo o de la historia de la iglesia, nos vamos a encontrar con un montón de tropiezos y obstáculos y contradicciones. Pero mirando a Jesús, leyendo un poco los evangelios, rescatamos ese mensaje, poder político, poder religioso. ¿Y por qué yo hoy como cristiano, después de 2000 años, no puedo interpretar las palabras de Jesús a mi tiempo? Porque vos no podés sacar de la Biblia una parte que no te gusta. Claro, pero entre los cristianos tenemos varios pensamientos. ¿Sí? Yo represento, creo, a una parte de los pensamientos, Es que aunque yo te somos una respeto, minoría. José, yo te respeto totalmente. Es más, si nosotros tenemos que salir a la calle, seguramente yo voy a estar al lado de usted, no del lado de él, ¿verdad? Pero mi punto es, che, no digan más que son cristianos, porque no es cierto. Son herejes. Pero la Para fe es nada, la... es que ahí también, vuelvo a lo que ya dije también hace rato, la importancia de interpretar el contexto. La Biblia no es que hay que interpretarla a rajatabla. Y si vamos a buscar, nuestro centro es Cristo. Cristo trae un mensaje de amor, Cristo trae un mensaje de tolerancia, y quienes más le persigue Cristo es a los fariseos, a los hipócritas, a los maestros de la ley. Y como cristianos, nuestro mensaje es justamente seguir la palabra de Cristo, y en Él no vemos lo que veíamos en el Antiguo Testamento, no vemos lo que vemos en Pablo, no vemos esa condena, vemos un mensaje de amor. Eso es, de hecho, Él dice que los mandamientos se reducen a dos, al primero y al segundo. Él deja como último mandamiento el de amarse los unos a los otros. San Agustín dice que los evangelios se reducen a amar, que las Sagradas Escrituras se reducen a amar. Entonces, como cristianos, yo pienso que lo central del mensaje es ese. Ahora, que otras personas hayan utilizado, como lastimosamente ocurre con la religión, que se lo utiliza como herramienta para el poder, eso no significa que la religión sea mala, es el mal uso que hace la gente. Es lo mismo con el arte, la gente puede utilizar también el arte para no sé, para transmitir ideas revoltosas, pornografía, lo que sea. Se puede utilizar también el arte, y hay gente, no es el arte en sí lo que está mal, es la utilización que hace la gente. El poder en sí no es malo, es como la gente lo utiliza, al igual que la religión. Tenemos que irnos, señores. Simplemente agradecerles enormemente haber tenido la valentía de venir acá y haber dicho todo lo que dijeron. Y muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Sí, señor. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Repsol. Lubricantes Repsol. Cambia por Repsol y cambia tu auto por un 0 kilómetro.